Se acerca la hora de Jesús. Y vamos a ver en este estudio, el cual me he permitido titular La dureza en el corazón de los judíos. Vemos que Jesús es la luz y luego que hace y dice esto delante de todos y los exhorta que crean en él, Jesús decide apartarse de la multitud. Vemos en Juan capítulo 12 siempre, estamos en el versículo 36b, dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Jesús dejó el escenario, podemos pensar muchas cosas, lo que nosotros siempre entendemos y pensamos es que Jesús estaba con esta terrible carga, esta angustia, él hace esta mención y luego se retira. Estoy, para mí, seguro que él estaría yendo a hablar con el Padre, a recargar otra vez, ¿verdad? A este momento en el que en el Espíritu puede hablar con el Padre y ser guiado en amor. Él se oculta de todas las personas que estaban ahí recibiéndole con gran algarabía, pero que ahora también están como confundidos, como extrañados, dejándose llevar por tradiciones, conversando entre ellos, a veces hablando de cosas que no eran de la antigua escritura, pero ellos se confunden entre ellos mismos. Eso es lo que vemos en este cuadro. Jesús se aparta de la multitud. En el versículo 37 vamos a empezar a ver lo que aquí se ha llamado la terca incredulidad de los judíos. Como que todos los que estamos siguiendo esta secuencia de Juan, ya el tema de los fariseos, de las autoridades, que tienen todas las señales por delante y siguen siendo incrédulos, siguen yendo en contra de Jesús, siguen teniendo temor de sus posiciones como autoridades religiosas y de los poderes que tienen delante de los hombres, siguen temiendo perder esa posición y tienen temor no de Dios, sino temor de los romanos, que al ver desórdenes y movimientos y que no se le reconoce a rey Herodes como rey, sino a Jesús, que se esté creando una revolución o algo similar y que los romanos tomen posesión y destruyan el templo y todo lo que tenían. Todas estas cosas eran lo que estaba dando vueltas alrededor de las personas que más conocían de la palabra de Dios. Entonces cae pesado, ¿verdad? Cae pesado ver la incredulidad. Acá en el versículo 37 nos dice, y a pesar de que había hecho, entre paréntesis, Jesús había hecho, y a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en él. De verdad, estaba viendo una reflexión y eso tiene que ver con un tema medio un tanto metafísico. Una persona que recibe de la palabra de Dios y la primera vez que recibe la palabra de Dios, tú le estás hablando a esta persona del Señor, y la persona te escucha, sí, claro, ok, pero te dice, mira, claro, te agradezco, pero es que no sigas, no sigas, porque yo tengo mis creencias, yo tengo mis santos, yo tengo mis cosas, yo tengo mi religión, yo sé que tú eres de otra religión, y te dicen todas estas cosas que para quienes estamos en los caminos de Dios sabemos que son propias de la ignorancia. Y lo digo con respeto, pero es verdad. Ignorancia es no tener conocimiento. Y cuando esta persona dice no la primera vez, le cuesta, porque quizás eres amigo, familiar, te quiere entender, recibir, pero se da cuenta que como tú sigues adelante y les quieres mostrar a Dios, le quieres mostrar lo que ha hecho Jesucristo por él, pues van a decir, no, sabes que hasta ahí nomás, yo tengo mis creencias, gracias. Y costó trabajo, pero en una segunda, en una tercera o cuarta oportunidad, ese no, o mejor dicho, esa negación de no querer escuchar, se hace mucho más fácil de hacer, como que se entrenan las personas y ya cada vez que le hablan de estas cosas, ni siquiera hablan. Eso me lo han hecho a mí. Una vez empezaba con un amigo de infancia,
de la promoción de mi colegio. Y en el momento que estábamos conversando, de pronto preguntó, ¿y cómo está tu vida? Porque había tenido yo muchos problemas, algunos de ellos los conocía él, y le digo, fíjate, he encontrado a Cristo, y me dijo, entonces ni siquiera me habló, me puso una mano por delante, y con eso, ¿qué hizo? Me hizo callar. Ese no, ese bloqueo se vuelve mucho más frecuente. Volvamos a lo que estamos hablando. Los fariseos tenían ese no, las autoridades religiosas tenían ese no, a pesar de que había hecho tantas señales, nos dice el versículo 37. No creían en él. Absurdo, pero no creían en él. El versículo 38 nos muestra algo muy, muy interesante, Marco, y toda la iglesia que nos está siguiendo ahora. Dice que no creía en él para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Saben dónde aparece esto? Efectivamente, en el libro de Isaías, en el capítulo 53 de Isaías, el primer versículo les va a decir a ustedes lo que dice aquí. Dice que la gente, las personas, no creían en el anuncio. Isaías 700 años antes de que nazca Jesús, estaba hablando de este momento en que Jesús está en sus 33 años de edad sobre la tierra. Y no le creen. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Vamos a ver exactamente qué es lo que sigue de ese versículo. Isaías también dice 700 años antes, tiene la visión de Jesús diciendo, versículo 2 del capítulo 53, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor, lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. O sea, Jesús en realidad, según nos cuenta Isaías, 700 años antes, en la visión que tiene de Jesús, está diciendo que no es una persona de esas que aparecen en los cuadros, que son personas que tienen perfiles y rostros sumamente atractivos. No, para nada lo es, para que lo apreciemos más. Isaías entonces él se adelanta a decirnos y hablarnos de todo esto. No sé, Marquito, si quieres hacer algún comentario a estas alturas de la exposición. Bueno, sí hay muchos detalles, ¿no? En realidad, nos gustaría siempre tener todo el contexto, pero a veces no se puede ir tan rápido porque hay detalles que son importantes como los que acabas de resaltar justamente ahora con Isaías, ¿verdad? Dicho sea de paso, cuando tocaste el tema de Jesús que se iba y se apartaba, creo que fue el versículo anterior, ¿no? El versículo 36, ¿verdad? Es interesante notar que en los demás evangelios, ese apartarse fue la última vez, y que se ocultó, fue la última vez que él hizo algo público, hasta que después de resucitado se presentó a muchas personas, ¿no? A miles. Así que este ocultarse fue la última vez en la que todo el mundo lo vio predicando. Después de esto, cuando fue llevado ante Pilato y toda esta trama que hicieron detrás de él, se convirtió pues en un tema de juicio, pero Jesús no le habló nunca más al pueblo, ¿no? Este tiempo, como tú dices, ha sido un tiempo ya íntimo, ¿no? De aquí en adelante todo lo que va a pasar es algo sumamente personal, ¿no? Muy, muy personal. Ahora, lo que acabas de decir en el versículo 37, que es también muy importante, que es una cita del Antiguo Testamento, también nos da luces, ¿no? Que él había hecho señales. Y si tú te vas a los evangelios, te vas a lo que ya tenemos en la palabra de Dios con relación a las señales que él hacía, dice que él no paraba de hacer señales. O sea, él siempre estaba dando señales y luces confirmando que él era el Mesías. Todas las señales que él hacía eran para mostrar que era el Mesías, como por ejemplo la primera que él hizo, ¿recuerdas? Fue, convirtió el agua en vino, ¿te acuerdas?
Así es, Marquito. Él, estando en unas bodas en Caná, se le acerca a su madre, ¿no? Y habla que el vino se está terminando. Y bueno, luego de una pequeña conversación entre hijo y madre, le dice, ok, y él decide hacer lo que tú has dicho muy bien, su primer milagro, ¿no? El primer milagro que conocemos, que es el de que llenen 6 tinajas grandes de esas que usaban para lavamiento de los judíos, ese ritual de lavamiento en agua, que las llenen de agua y él convierte eso en vino. Y cuando lo convirtió en vino en el Juan capítulo 2, versículo 11, dice, este principio de señales, ahí está, esa es una señal, lo que él hizo para los discípulos fue una señal. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así que, con esto que tú acabas de citar, encontramos que Jesús estaba manifestando su mesianismo delante de todos aquellos que querían creer en él. Así que, más allá de pronunciarlo, de explicarlo, de decírselo, miren, yo soy el Mesías porque he venido del cielo y ustedes tienen que y aceptar esta verdad. No, Jesús tomó el Antiguo Testamento y decía, ¿cuál es la lista que calificaba al Mesías? Ah, ya, tiene que hacer señales, milagros, dar vista a los ciegos. Ya. Entonces Jesús comenzó a hacer todo eso. Y todo aquel que estaba atento veía esas señales y decía, no, él es el Mesías, no queda otra. Así que lo trascendental acá es que a pesar de tantas evidencias para los judíos, de repente un gentil no lo entendía, pero un judío que leía el Antiguo Testamento era evidencia palpable, legítima, real, auténtica, ¿no? Visible, no creían en él. ¿Cómo es posible que a pesar de tantas evidencias no creas en él? Es porque el corazón está realmente endurecido, ¿no? Sí, aunque te muestren 1000 señales más, tú has decidido no creer y no vas a creer, no vas a dar tu brazo a torcer. Y la cita a Isaías acá es pues tremenda, ¿no? La cita a Isaías que le está diciendo acá, que literalmente está diciendo, a ver, creo que el versículo 1, que está citando nuevamente. 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, no? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso es. Tremendo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y quién ha manifestado el brazo de Jehová? Si tú disgregas estas tres frases importantes, es también importantísimo, porque, Danilo, mira, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Dice Isaías. El versículo 2 te dijo la revelación que tuvo del Mesías, no sé, de Dios, ¿no? De Jesús en la tierra, o sea, no es como pensábamos, ¿no? Pero Isaías pronunciaba el mensaje y nadie creía. Y la pregunta es, ¿quién que está creyendo? ¿Quién está entendiendo? Ojalá que los que estemos escuchando nos esforcemos por entenderlo porque el Espíritu nos va a dar revelación. Y luego, sobre quién se ha manifestado, sobre a quién se le ha dado a entender. Y por último, Danilo, el brazo de Jehová. ¿Qué significará esto del brazo de Jehová? Se está mostrando el reino, se está mostrando el acercamiento del reino de Dios sobre la tierra a través de Jesús. Se está mostrando lo que es el reino de Dios a través de estas señales y de las obras que Jesús continuamente está haciendo. Y de la manera como Él, de pronto, Él mismo dice, quien me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Y este tipo de cosas nos hacen entender cuánto Dios estaba ya cercano al pueblo y mostrándose constantemente. Y Jehová mismo, en el Antiguo Testamento, muchas veces lo entendemos como el mismo Jesús, en tantas y tantas veces que se le ha mencionado. También en el contexto del Antiguo Testamento encontramos imágenes para que nos den a entender situaciones, ¿no? Casi siempre que hemos leído el Antiguo Testamento descubrimos que cuando se habla del brazo, por ejemplo, mi brazo lo logrará, está hablando como de efectividad, de autoridad, de poder, de logros, de conquista, sobre todo en temas de lucha y de gran esfuerzo. Entonces cuando se habla del brazo de Jehová, también se está hablando como que es un brazo que viene con juicio, no es un brazo que viene a darte la mano, ¿no? Es un brazo que viene con golpe, con fuerza. Así que está hablando de un tema de juicio. ¿Quién creyó y quién no creyó? Tiene que saber que el brazo de Jehová está viniendo. O sea, hay un juicio de parte de Dios que viene al que no quiere creer, que es diferente a aquel que cree y de repente está luchando, ¿no?
está peleando con su carne, está esforzándose por crecer, pero no, acá está diciendo, ¿quién escuchó? Nadie le quiere creer, y el autor de este evangelio está citando a Isaías y lo lleva al evangelio y le dice, está pasando lo mismo que le pasó a Isaías. Nadie, están viendo todas las evidencias y nadie quiere creer, pero tengan en cuenta que viene el brazo de Jehová. Ay, yo me sobaría las manos y diría, qué nervio. Bueno, iglesia, ya ven ustedes la calidad de maestro que tenemos. De verdad, siempre le doy gracias a Dios por estar donde estoy y de entender mucho mejor las cosas como ahora lo estoy entendiendo, Marquito. Y lo digo con mucho corazón, con mucho cariño. De verdad que sí. Estoy entendiendo ahora cuánto es que se ha acercado ahora el reino y que la justicia de Dios ya está patente sobre todo su pueblo. Y que esto se está manifestando de esta manera. La fotografía que se ha puesto aquí de estos religiosos es muy evidente, ¿verdad? Esos rostros, esas dudas, esas formas de poder comenzar a buscarle una justificación a las cosas cuando son muy claras, cuando las señales de Jesús anunciadas de tantos siglos, pues ya se están poniendo de manifiesto sobre todos ellos. Es verdad, Marquito, es verdad. Ahora vamos a ver qué es lo que sigue. Si me permite, Marquito, entonces pasamos al siguiente cuadro. El siguiente cuadro nos habla de cómo Dios se glorifica en la incredulidad y cómo funciona esto. Y es que también aquí vamos a ver que nos dice Juan, nos escribe, por esto no podían creer, dice, pues Isaías también dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y termina diciendo, y yo los sane. Esto me parece fascinante, Marco, porque de verdad estamos viendo que todo tiene un propósito también. Estamos viendo que estas personas están con el corazón endurecido. Dice, cegó los ojos de ellos, quienes tantas veces van a darle la espalda. Recuerdo a Jesús diciendo, el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tantas veces le han dicho a Jesús que sus poderes vienen de Belcebú y tantas cosas como estas, ellos, digamos, han dejado de que su corazón se ciegue. Ciegos los ojos de ellos, dice. Ciegos, están viendo y no ven. Y para que su corazón no entienda y se convierta, pero esta última frase o esta última línea de esta profecía, y yo los sane. Esta línea me da a mí una esperanza, Marquito, de que debemos seguir nosotros hablando de Jesús. Debemos seguir mostrando la gloria de Dios a pesar de que todos los contextos y las personas parecieran ponerse en contra. A pesar de estas barreras, para hablar gráficamente, el pueblo de Jericó, el reino de Jericó estaba con semejantes murallas y ante la obediencia, con las trompetas y los gritos y las formas y las vueltas que Dios le decía a Josué y todo su batallón, las murallas cayeron. Hablando espiritualmente, nada es imposible para Dios. Y esas barreras, esos muros que están poniendo y que están tratando de negar lo que es ya obvio, esas pueden caer. Dice, y yo los sane. Tiene un propósito, Marquito. Y de hecho, mucha gente quedó convertida a Jesucristo una vez que los mismos discípulos llenos del Espíritu Santo, apóstoles, ya después comenzaron a hablar, a predicar y muchos caían a los pies del Señor. Entonces era necesario que esto pasara para que
muchas otras cosas sucedieran y siempre habiendo sido anunciadas desde lo más antiguo, ¿no? Proféticamente, utilizando los profetas, que eran la base de la historia, de la escritura que Dios había utilizado. Estos profetas parte de todo lo que el Señor había permitido dentro del pueblo de Israel. A ellos ahora no se les recordaba y trataban de entender y hacer sus propios argumentos delante de Jesús. Esto es lo que estoy observando, Marco, a través de esta profecía. No sé si tienes algún comentario al respecto. Sí, creo que aquí también cita a Isaías, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es. Es Isaías, Isaías capítulo 6, versículo 10. A ver. Provecho. Ahí está. El cafecito, el cafecito. Dice acá, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Este es el versículo que está citando Juan, sí. Es la cita que Juan la cita que Juan cita del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto es escalofriante, o sea, no sé si todos con nosotros perciben este tema porque siempre colocamos a Dios en una cumbre de solo amor, solo misericordia, solo gracia, solo un Dios bondadoso de una barba larga, un anciano de días que es casi engañable, ¿no? Que se le puede manipular porque es bueno y por lo tanto él no tiene maldad, entonces la humanidad mala puede manipular a este Dios santo porque como es santo y tiene que perdonar, entonces no hay problema, yo puedo vivir mi vida negando a Dios y al final él me va a perdonar porque él es bueno. Ese concepto es un concepto totalmente equivocado y fuera del concepto de la palabra de Dios. Yo no sé si estamos leyendo la misma Biblia con el resto de la humanidad y de repente nunca más van a querer escuchar este programa muchos de ustedes. ¿De qué están hablando, no? Pero yo estoy leyendo este libro y este libro contiene 66 sublibros, ¿no? Es una enciclopedia y yo creo en toda, dice 1 Timoteo 3:16, si no me equivoco, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y dice varias cosas, ¿no? Enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. O sea, toda la plenaria y cada una en singular de las palabras de Dios son importantes para mi vida. Así que yo no puedo descartar el Antiguo Testamento, y yo no puedo descartar el Nuevo Testamento por algo del Nuevo. La Biblia no es un buffet. La Biblia es un completo, es un compendio completo. Yo tengo que creerlo todo. Amén. Yo puedo entender que hay errores en los traductores, puedo entender que hay errores en la transcripción, ahí sí pueden haber errores, ¿no? En esos temas, pero en la inspiración no hay error, porque Dios es perfecto. Por lo tanto, Danilo, esta cita que hace Juan a Isaías 6:10 es escalofriante. Es escalofriante porque está diciendo lo siguiente, y lo digo con mucho cuidado y con mucho temor, porque así está. Y está diciendo, mira, querido hermano, ¿tú no quieres creer? Dice Dios. Y tú dices, no, como en antes dijo Danilo, ¿no? Hace un rato. ¿Cómo dijiste? Te puso la mano encima, ¿no? Ah, sí. Dios va a insistir, Dios va a insistir para que baje la mano. Envía su misericordia, le envía un Danilo, después le va a enviar una mamá, le va a enviar un sobrino. Hasta el final Dios va a insistir. Pero si este hombre resueltamente ha decidido negar todo el tema del mesianismo, del cristianismo, porque lo ha entendido, pero no quiere arrepentirse de sus pecados, entonces Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a cegar, lo va a endurecer, su corazón se va a poner duro y al final no va a querer más. Esto es, por eso lo digo, es escalofriante, ¿no? ¿Qué piensa Danilo? Bueno, definitivamente sí. Bueno, la soberanía, la justicia de Dios
Y es que nosotros tomamos nuestras decisiones. Y de verdad, encontramos personas que hablan cosas que ya para quienes andamos en los caminos resultan ser muy graves. Y recibimos respuestas de todo género, de todo tipo. Personas que nosotros hemos constantemente, a los que hemos llevado la palabra de Dios, hemos conversado hasta que después, quizás hasta de 1 o 2 años, y nos responden de pronto, gracias, pero ya no me sigas mandando cosas, gracias, pero ya no me sigas hablando. Yo tengo mi virgencita de tal, yo tengo esto, yo tengo el otro, y nos dicen, con todo el amor que te tengo, Danilo, pero hasta ahí, porque yo tengo mis creencias y tú tienes las tuyas, y te lo digo con mucho amor, no te resientas, por favor. Digo, alguno de los de los asistentes a esta reunión esta noche, este día, ¿no les ha pasado esto ya? No debemos desalentarnos, debemos seguir, porque el Señor nos está utilizando como instrumentos, pero es verdad, a la persona que nos dice hasta aquí nomás, nos queda orar por ellos y seguir orando, porque lo hemos hecho antes y seguir orando ahora. Y no tenemos nada de qué ofendernos, al contrario, con mucho amor, decirle, bueno, Señor, está en tus manos y siempre estuvo en tus manos. Él es el que permite, Él es el que puede en algún momento de pronto decir, ok, ciego, sordo y un corazón que se mantiene de pronto duro. Es verdad, y esto no es que Dios está haciendo, esto es simplemente la decisión que ha tomado la persona que habiendo tenido todas las oportunidades, pues quiso seguir dándole espalda a Dios. Sí lo entiendo, Marquito. Wow, wow, wow. Eso pues nos resuelve muchas incógnitas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y Judas, cómo fue escogido para que se pierda y Faraón, cómo fue endurecido y todas estas cosas, ¿no? Pero si ponemos en el mismo cuadro, por ejemplo, a Nabucodonosor, ¿verdad? Que también fue llevado a un límite en el que tenía que tomar decisiones como para endurecer su corazón. Es más, dice que él se ensoberbeció y dijo, todo esto es gracias a mi gloria, a mi poder, así lleno de orgullo, ¿no? Vano en realidad. Y Dios lo humilló, lo volvió como un asno, ¿no? Ahí comiendo en el pasto del campo por años. Y encontramos que él al final se arrepiente. Y Dios hace lo mismo con Faraón, le envía a Moisés y le habla, y Moisés le dice, mira lo que Dios quiere hacer, deja ir a mi pueblo, antes de que haya las señales, ¿ah? Va y le advierte, esa es la misericordia de Dios. Y el que hace, no quiere. Dios ya sabía que él no iba a querer nunca. Lo único que Dios hace es, bueno, para manifestar mi poder, voy a endurecer un poquito más su corazón, que ya está duro y que no lo va a cambiar, porque Dios lo sabe, y entonces voy a manifestar mi gloria allí, ¿no? Va a ser posible ver mi magnitud. Judas ya había decidido no creer en Jesús, a pesar de que anduvo con él 3 años y medio. Para mí esto es incomprensible, ¿no? Que alguien que Para mí tanto tiempo también. cerca a Sí. Jesús no haya querido creer, por más que las señales eran evidencias claras. Y así que lo único que pasó, dijo, bueno, entre los discípulos uno no va a querer creerle nunca, nunca. Así que él va a ser escogido para que haga esta cosa. Y aquí está la respuesta a este tema de siempre, ¿no? ¿Por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué endurece a uno para condenación? No lo endurece para condenación. Mi querido hermano y amigo, todos estamos condenados. No hay Así es. nadie que esté condenado. Todos estamos condenados en nuestros pecados. Todos, todos. No hay nadie sobre esta tierra que no escape de eso. La diferencia está en el arrepentimiento. Obvio, nosotros no sabemos quiénes se van a arrepentir, pero Dios en su infinito conocimiento sí sabe. Aún así, estrecha el lazo para que todo aquel que se arrepienta venga a Él. O sea, mira el amor de Dios, ¿no? Él no quiere que se arrepienta, pero si tú no quieres, Dios te va a dejar en tus caminos. Y si tú insistes en no creer, bueno, Dios va a simplemente dejarte que te endurezcas, dejarte que no veas, y ya no va a insistir, va a dejarte en tu decisión. Tenemos libre albedrío. Yo te lo digo en el temor del Señor. No sigas endureciendo tu corazón. Ya no sigas peleando contra Dios. Ya no le sigas dando tiempo al acercarte a Él si sabes que Dios está tocando tu alma, está tocando tu mente y tu corazón. Hoy día arrepiéntete de tus pecados, como lo hemos hecho muchos que estamos en este canal, y yo sé que algunos todavía reflexionan sobre el tema, pero dejemos de pelear con Dios
aferrándonos a nuestra carne, porque eso lo único que hace es endurecer nuestro corazón y que no llegue el día en que escuchando no entendamos y viendo no veamos. Eso sería una trágica consecuencia de haber tomado la decisión como la de estos fariseos que bien Danilo está comentando, que están ahí como buscando pretextos para no creer. ¿Quieres buscar pretextos para no creer en Dios? Bueno, hay muchos. ¿Quieres más? Te doy más. Pero nosotros sí hemos creído, somos crédulos, por eso se nos llama creyentes. Y este libro es el fundamento de esa credulidad. Vamos a ese libro, arrepentidos y encontremos vida y paz allí, ¿no? Tremendo este versículo, Danilo, como para quedarse un par de prédicas más, solo con este texto, ¿no? Es increíble, para zamaquearnos. Justamente, Marquito, estoy leyendo acá lo que nos dice Elenita Soto. Ella, a Sí. la pregunta de quién te puede haber respondido, así como el ejemplo que yo puse, dice, sí, ha sucedido. Las mismas respuestas de rechazo al Evangelio, pero solo orar para que Dios tenga misericordia de ellos. Está muy claro el mensaje, entonces, tanto para Elenita, que ha tenido la experiencia, como para todos los que andamos en los caminos y sabemos que el Señor nos da una semilla que es para salvación y que las semillas caen en las tierras que tengan que caer y que es el Señor el que da el crecimiento, llegado el caso, en la tierra que está preparada para poderla recibir. Así que bien, Elenita, y gracias a todos los que también están haciendo sus comentarios. Efectivamente, todos estamos condenados, Marco. De eso no se escapa nadie, como tú muy bien has dicho, y en este sentido tenemos muy claro que solamente por la obra de Jesucristo en la cruz y nosotros pudiendo arrepentirnos genuinamente ante Él, podemos acceder a la gracia de la cual Él nos dio y por la cual hoy podemos saber que tenemos salvación. Y sí, maravilloso también el poder entender estos momentos de la palabra y de Jesús. Mientras que Jesús está tribulado, mientras que Jesús está con este momento hablando de la luz, pues acá están los hombres utilizando todas estas cosas, buscando cómo salir de este enredo. Estoy pasando al siguiente cuadro, Marquito. Ok, Y esto, mientras sí, paso, solo para cerrar la idea, porque yo sé que tiene para más, pero es importante que las personas que no nos escuchan o escuchan el mensaje y quieren seguir su camino, no significa que nosotros lo desechemos, ¿no? Como ustedes muy bien han dicho, seguimos orando por ellos, seguimos pidiendo por ellos, pero ya nos deberíamos enfocar en otras personas. Hay muchos peces en el mar y no nos podemos enfocar solo en 2 o 3 el resto de nuestra vida que no nos escucharon. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Seguimos, Danilo. bien, Marquito, seguimos entonces. Acá vemos algo maravilloso. Jesús siempre estuvo presente en la visión de los profetas. ¿Y por qué hemos puesto este subtítulo? Y se ha escogido maravillosamente también este cuadro. Isaías, ustedes nuevamente pueden ver Isaías. Dice Juan en su versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y como la porción donde esto se menciona en el libro de Isaías corresponde también al capítulo 6, los versículos del 1 al 5, brevemente lo digo, Isaías tuvo una visión y estuvo delante del trono de Dios y él mismo dice, ay de mí que estoy muerto, porque ante la santidad de Dios nadie es capaz de resistir y es fulminado. Pero por la gracia y por la misericordia infinita de Dios, se le permitió a Isaías tener una serie de visiones respecto al espacio, al lugar donde Dios se encontraba. Y vio serafines y vio muchas cosas maravillosas que las pone en su libro y que les invito a que ustedes puedan leer directamente. Entonces, hemos visto cómo Isaías estaba viendo estos momentos de Jesús, estaba viendo lo que hacía el pueblo de Israel, el pueblo separado por Dios, cómo reaccionaban ante las señales. Pues acá lo está diciendo Isaías con toda claridad, porque él mismo tuvo la oportunidad de poder ver la gloria de Dios. Vean ese capítulo, les invito, el capítulo 6, y que puedan percibir lo que significó para Isaías esto. Y bueno, lo estamos viendo aquí. Isaías lo decía
con esta claridad de pensamiento. La imagen muestra entonces a Jesús totalmente glorificado y se ve a Isaías tapándose porque no puede soportar la presencia de tanta pureza, de tanta santidad. Cuando Isaías mismo como hombre y nosotros también, y justo por lo que tú has dicho, Marco, hace un momento, somos de labios impuros, somos de pensamientos impuros, todo lo que nos rodea es pecado y el pecado no tiene parte con la santidad. Así es, Marquito. Mi hermano Danilo, quiero dejarte unos minutos, por favor, a ver si puedes hacer una pequeña reflexión con una pregunta que es muy interesante, que es de Misael, ¿no? Misael nos está preguntando, no sé si llegas a verla aquí, dice, Sí la veo, una, sí la veo, sí. cuando predicas la palabra y las personas te ponen muchos pretextos para que puedas comprobar la existencia de Dios, ¿es bueno discutir con ellos sobre eso o solo dejarle el mensaje de la salvación? A ver, dale un par de minutos, por favor. ¿Cómo no? Siempre empezamos diciendo, una vez que estamos en los caminos del Señor, el corazón se nos llena de gozo y queremos mostrar lo que acabamos de conocer. El Señor nos da una nueva vida y comenzamos a comprender cuán esclavizados hemos estado del pecado, del mal. Ahora hemos pasado al equipo de Jesús y sabemos que tenemos salvación y entendemos que necesitábamos arrepentirnos de nuestra condición de pecador y queremos hablarle a todo el mundo. Y lo primero que vas a recibir seguramente cuando empieza ese tiempo es una respuesta irónica, como por ejemplo, ¿qué? ¿Ya te lavaron el cerebro? Respuestas de esa manera, pero lo primero también que aprendemos es que somos llamados a paz. Somos llamados a paz significa de que nosotros no buscamos discutir con nadie. Nosotros siempre buscamos entregar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios y acuérdense, somos los que salimos a sembrar, somos obreros del Señor que lanzamos una semilla que sabemos es de salvación y va a caer en la tierra que corresponda a una buena tierra que a lo mejor la recibe con gozo, a lo mejor está preparada para que al recibirla el Señor le dé el crecimiento o a lo mejor todavía no. Pero nosotros no vamos a hacer nada con la persona, solamente compartir. Compartir lo que sabemos, compartir lo que vivimos y hacerlo con gozo. Y si recibes un rechazo, debes saber que no eres tú el que recibe el rechazo, es Dios. Y Él, que ha creado también a esa persona, así como a ti, pues Él va a saber sus tiempos, sus formas. En algún momento se le tomará cuentas a esa persona. En algún momento la persona tomará una buena decisión y de pronto accederá a lo que alguna vez tú le dijiste. A lo mejor hasta tú puedes ya irte de este mundo, pero esa persona después algo más sucederá que recordará lo que tú le dijiste y caerá a los pies del Señor rendido, reconociendo su condición de pecador. Pero nunca, nunca discutir. Siempre en paz, compartiendo lo que Dios te ha dado. Esa es mi respuesta, Marquito. Y esa es mi respuesta para Misael. Y gracias por esta consulta. Bueno, excelente. Y así que ya saben, ¿no? Bastante claro el concepto. Amemos a las personas lo más que podamos. Y no se olviden que el mensaje es para todos y no solo para uno. A veces queremos que alguien se convierta, insistimos, y a veces podemos pasar en serio, pasamos años con una sola persona queriendo que se convierta cuando hay mucha gente que sí quiere recibir el mensaje. Así que insistamos a la manera que Dios nos guíe, con mucha paciencia, con mucho amor, como Danilo muy bien está expresando, pero también vayamos a las siguientes personas, ¿no? Para continuar con el mensaje importante que tenemos de salvación y de redención que viene de parte de Dios. Amén. Gracias, Danilo. No, gracias también a ti y a Misael por Sí. poder hablar de este tema tan importante. Entonces, ya pasamos, viendo que Isaías mismo había comprobado la gloria de Dios, había estado ahí delante con esta visión, pasamos entonces al versículo 42. Y acá vemos algo que nos lleva al derrotero de todo este estudio. El temor al juicio de los hombres. Ustedes recuerdan esos versículos en los cuales dentro de los evangelios Jesús enseña a la gente que si una persona de pronto se pone a rezar o a orar en una esquina delante de todo el público haciendo grandes alardes,
ya tienen su recompensa, que es la admiración ¿de quién? De los hombres. O si de pronto dan su ofrenda con sonido de trompetas y delante de todo el mundo y todo el mundo ve que estás dando una ofrenda, ya tienen que la recompensa ¿de quién? De los hombres. Aquí vamos a ver el miedo, el temor al juicio ¿de quién? De los hombres. El versículo 42 de este capítulo dice, con todo eso, muchos creyeron en él. Está subrayado, está resaltado. Fíjense, las señales han sido suficientes para que muchos crean en Jesús, sepan quién es el Cristo. Y dice, incluso algunos gobernantes, o sea, aquellos que estaban también en esa posición férrea de negación, de pronto vieron las señales y comprendieron que nadie más podía producir esas señales, como lo decían las Escrituras, sino el Jesús, a quien tenían delante, y que Él era el Mesías, Él era el Cristo. Pero ¿cómo sigue este versículo? Pero por causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Por causa de quién? De los fariseos. No lo confesaban. ¿Y cuál era la terrible amenaza que podían llegar a tener? Para no ser expulsados de la sinagoga. Conclusión, en este pequeño versículo, wow, los que creyeron en Jesús, más miedo le tenían a los fariseos que a reconocer que este era el Mesías que venían esperando de todos los siglos anteriores, que habían anunciado los profetas, que había hecho maravillas el Señor para poder llevar a su pueblo. Todo eso de pronto lo negaban al momento de tenerle miedo a quién? A estos señores que están viendo ustedes enfrente, recreados por supuesto, los fariseos, porque podían ser expulsados de la sinagoga, que era algo así como ser llamado parias, y que ya no fueran a ningún lado que fuera de la religión judía, sino que estuvieran rechazados por esa comunidad. Qué terrible, de verdad que es terrible, porque hay algo peor al no creer, al rechazar al Cristo, al rechazar al Mesías y ponerse de parte de los hombres. ¿Y qué pasó con la condenación eterna? ¿Es más grave ser expulsado de la sinagoga o de perder tu salvación? El de que nunca la recibiste, creyeron en él, pero más temor le tenían a los hombres. De pronto irte a la condenación eterna, ¿no es más grave que ser expulsado de una sinagoga? El estar en contra de Dios, dándole la espalda a pesar de las señales y darte cuenta que Él es el Mesías y darle la espalda por más temor a los hombres. Por eso este temor al juicio de los hombres verdaderamente es algo terrible, Marquito. Eso es lo que puedo yo ver acá, el miedo de ser expulsado de la sinagoga. ¿Qué ejemplo podríamos poner actualmente aquí, en nuestro tiempo actual? Una persona, por ejemplo, que de pronto comete o hace desfalcos para poder cubrir alguna deuda para evitar estar en Infocorp. O sea, roba para cubrir sus deudas y no estar en Infocorp, porque si está en Infocorp no está sujeto a créditos, etcétera. Hablando aquí en el Perú, ¿no? Infocorp es una institución que registra a todos aquellos deudores bancarios y otras cosas parecidas. Estoy poniendo un ejemplo muy banal, pero por decirlo así, temor a quién, a los hombres. Tienes la deuda, tienes que enfrentar la deuda y tienes que honrar una deuda, pero no vas a tener que robar para poder hacer eso. O sea, estoy tratando de hacer un paralelo más o menos para ver, ellos tenían miedo a los que eran autoridades religiosas de la época, más que temor a estar dando la espalda a Dios. Esta es mi pequeña reflexión, Marquito. Sí, pues es muy interesante que el evangelista, o sea, Juan, que es el que está escribiendo el Evangelio, tiene dos ángulos, ¿no? Un ángulo que es la gente que no quiere creer y su corazón está endurecido, ¿no? Dios, o sea, Dios va a permitir que se terminen endureciendo y lamentablemente van a morir en sus pecados para muerte eterna. Ese es un grupo que es lamentable, ¿no? Porque aún hay muchos que no quieren
humillarse ante el poderío del Señor, reconocer la divinidad de Jesucristo. Y por otro lado, Juan menciona a otro grupo, ¿no? Juan está mencionando a este otro grupo que es el de muchos que creyeron, o sea, no son pocos, en realidad son abundantes, ¿no? Muchos creyeron e incluye dentro de los muchos a un grupo élite. Yo me puedo acordar de un grupo de los gobernantes, por ejemplo, a Nicodemo. Puede ser Nicodemo. Nicodemo, también tenemos a José de Arimatea. Puede ser José de Arimatea. Sí, José de Arimatea. Tenemos personajes que son sobresalientes en la época y que creyeron en Jesús. Ahora, ¿cómo supo Juan el Bautista que fueron muchos gobernantes que se convirtieron? Yo creo que de repente, después de la resurrección, ya Nicodemo y Jesús y de Arimatea se le acercaron a Juan y a los demás apóstoles que les explicaron, ¿no? Ustedes no se imaginan todo como decimos acá en Perú, el bolondrón, ¿no? Todo acá el rollo, toda acá la situación que se creó ahí en las casas, los líderes, conflictos, discusiones, conversaciones. ¿Por qué? Porque creíamos un grupo y otros no creíamos. Es más, cuando Nicodemo se le acerca a Jesús, le dice: muchos creemos por tus señales, porque nadie puede hacer lo que tú haces sino solamente si ha sido enviado de parte de Dios. Es decir, Nicodemo no era el único. Habían muchos, y durante todo el ministerio de Jesús, que fueron como 3 años, encontramos que esos se aferran a la salvación. Pero hay un condicionante. ¿Cuál es el condicionante? El condicionante es esa palabra que has mencionado, Danilo, que es fuerte, es paria. Porque literalmente eso es lo que sucedía con los judíos que eran votados de la sinagoga, que es el símbolo religioso, ¿no?, de la época, ¿no?, o del templo, pero más que todo la sinagoga, porque la mayoría de judíos dispersos iban a la sinagoga semanalmente y por lo menos, o sea, máximo 7 veces y por lo menos 1 o 3 veces al año iban a las fiestas anuales para las fiestas del templo, ¿no? Así que la sinagoga pues era la representación de la vida religiosa, y si tú no vivías una vida religiosa aceptable, básicamente eras desechado de toda tu comunidad judía, familia, negocios, amigos, y tenías que empezar de nuevo con los gentiles, porque ningún judío que estaba aferrado a la enseñanza hebrea te iba a aceptar. O sea, ibas a ser totalmente despreciado. Ahora imagínate un gobernante que pierda todo porque simplemente confesaba a Jesús como el Mesías, o simplemente como que creía en él como un gran profeta, ¿no?, como algunos de ellos creían. Entonces acá ponen en la balanza es poder, economía, Jesús; poder, situación financiera, Jesús; poder, vida pomposa, religiosa, o Jesús. Y muchos aceptaron lamentablemente lo primero, ¿no? Pero por causa de los fariseos no lo decían a nadie. ¿Para qué? Para no ser expulsados de esta vida religiosa que le traía cuantiosos réditos, ¿no?, ya sea espirituales, económicos, sociales o de reconocimiento, como fuese posible. Eso es muy lamentable, porque todos los que estaban alrededor de Jesús finalmente le dieron la espalda. Los que no creían en él y los muchos que creyeron en él. Y Danilo, discúlpeme, pero si nos adelantamos un poquito en el Evangelio, que ya no estamos lejos, en la última parte, hasta sus apóstoles se van y lo dejan solo cuando está en la cruz. Solamente Pedro y Juan quedan con él. Y de los dos, Pedro termina negándole para que se cumpla la profecía de Jesús, ¿verdad? Y finalmente solamente queda uno, que es Juan, el que está escribiendo este evangelio, el que se queda frente a la cruz, a los pies de las gotas sangrientas, ¿no?, de Jesucristo, que caían seguro sobre la tierra ahí seca, y mojadas por las lágrimas de María, ¿no? Era el único que se quedó junto a Jesús. Después todos se fueron. Esto es realmente conmovedor y no deja de ser otra vez escalofriante, ¿no? Tanto que te aman, que te dicen que están contigo hasta la muerte, y a la hora, no hay nadie. Se fueron todos. Así que así estamos, Terrible. Daniel. ¡Ah! Sí, terrible, Marco, verdaderamente terrible. Esa reflexión, ¿no?, de cuando todo el mundo te condenaba, Él te amó y Él siempre te amó. Y eso es lo que nosotros sabemos. A Él lo condenaron y ojalá pudiéramos decir, sus discípulos estuvieron con Él y se pusieron junto a Él, ¿no? Solamente hubo uno que mostró cuánto lo amaba al estar al pie de la cruz y no tuvo temor a los hombres. Eso es verdad, Marquito. Bueno, vamos a seguir entonces. Esto es lo que pasaba.
los aplausos de los hombres, ¿verdad? O la seriedad y la, digamos, la justicia de los hombres sobre los hombres. A eso se le teme mucho más. Pero acá estamos viendo que esa gloria es la que lleva a la perdición eterna. Y este es el último versículo de este estudio, Marco. Juan 12:43 nos dice, y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Acá se está resumiendo en esta sola oración, se está resumiendo todo lo que hemos visto, Marquito. Porque si volvemos al inicio, vamos a ver que Jesús decía, mi luz esté entre ustedes, sigan a la luz para que sean hijos de la luz. Pero la conclusión de esta porción de la palabra, los hombres amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que en esta circunstancia es que nosotros vemos y ratificamos todo de lo que hemos estado hablando anteriormente. El hombre, aquí hablamos en el Perú, decimos, vemos como cuy en tómbola. El cuy, este hámster que es peruano, que en un juego que se hace de ruleta, un juego de azar, el cuy está caminando y le ponen varias puertas y si tú apuestas por esa puerta, ¿no? Esos son juegos de mundo, pero digamos, estamos como muchas veces los cuyes, viendo hacia dónde vamos, donde nos sintamos seguros y queriendo entrar en ese lugar porque allí nos sentimos seguros. Y eso es muy triste, porque esa es la mirada muchas veces que el hombre tiene, como yo también la tuve en su momento, en algún momento yo también estuve mirando, aunque miraba muchas veces al cielo y le hablaba a un Dios que yo no conocía. Yo decía Dios, pero verdaderamente no creía que yo fuera pecador de algo. Reconocía mis errores y quería subsanar mis errores, digamos que en la justicia del hombre, pero no reconocía mi condición de pecador. Y puedo recordar a través de esos años, mi memoria hasta donde me da, las personas que trataron de hablarme de Jesús. Así como hoy, gracias a Dios puedo yo siempre comunicarme con mi esposa y con todos los hermanos y hermanas y con nuestro pastor, con las personas y tratando de llevar la palabra de Dios, lo que es el Evangelio de Jesús. Y verdaderamente en ese entonces yo recuerdo que era también reacio a pensar que yo tuviera que pedir perdón a Dios por algo, cuando todo lo que hacía estaba dentro de lo normal, era mi vida de rutina. Al final, ¿qué es lo que estaba haciendo? Amaba más los conceptos y el contexto social en el que me encontraba, o sea, la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Y era un ignorante en esto, no lo sabía y no quería escuchar más allá. Así que, como parte de la historia, les doy ese pedacito de testimonio de mi parte, porque estaba igual que los fariseos. Sepulcros blanqueados, dijo Jesús, ¿no? Y eso es, te muestras muy bien por fuera cuando sabes que por dentro estás muy mal. O a lo mejor ni tú mismo lo quieres saber. Pero sonríes, hablas, juzgas, sentencias. ¿Para qué? Para agradar a los hombres. Esto es, Marquito, con lo que estamos terminando esta parte del estudio que estamos viendo hoy. Hemos visto entonces cuál era la condición del pueblo de Dios en su gran mayoría. Verdaderamente le tenían miedo a la autoridad religiosa y daban la espalda a Jesús. ¿Qué te parece, Marco? Sí, y creo que este estudio acaba con una última lámina que nos nos lleva a una reflexión, a una pregunta que es importante tenerla en cuenta, y es, ¿amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Ahí estamos. Queremos saber si tu corazón realmente está en las cosas de Dios o está en las cosas del mundo. Quisiéramos saber si tú realmente amas a Dios y su gloria y su reino, o estás enfocado en lo que este mundo te ofrece. ¿Estás enfocado en las riquezas, tal vez de este mundo? Tal vez tu corazón está ligado a las necesidades, suplir las necesidades de tu vida, de tu familia, de tu hogar, de tu casa.
y no te has enfocado en Dios y su reino. Todas estas sesiones que nos han estado de alguna manera obligando el sistema a tener a través de internet han tenido el mismo tema, el reino de Dios. Si tú revisas todos los materiales anteriores, vas a encontrar que Jesucristo a través de este evangelio ha venido hablando del reino de Dios, del reino de Dios. Y el llamado que Dios te hace hoy día es justamente ese. Dios te hace un llamado a que te enfoques en su reino. Que dejes de un lado todo lo demás. Porque Dios necesita que tu corazón le pertenezca. Ya no endurezcas más tu corazón. Ya no seamos como los fariseos o como los hombres que sí creemos, pero que estamos aferrándonos al sistema más que en Dios. Por lo tanto, necesitamos desligarnos, necesitamos soltar todo lo que este mundo nos ofrece para acercarnos a Dios y su maravilloso reino y su gloria. Si tú en este momento quieres acercarte a Jesucristo, lo que Él pide es que te arrepientas de todo corazón. Él necesita que tú estés limpio de todo pecado para que Él pueda tener una comunión contigo. Si tú no estás arrepentido, entonces Dios no puede considerarte alguien con quien pueda tener comunión. La única forma es que tus pecados sean limpiados totalmente. Y para ello Jesucristo vino. Hoy hemos visto en esta escena del Evangelio de Juan la última semana en la que Él está por morir. Y eso es exactamente el objetivo por el cual vino Jesucristo, para morir en una cruz. Aquel que nació sin pecado, vivió totalmente sin pecado, vino para morir como un pecador, de manera espantosa, de manera vergonzosa, y lo hizo por amor a ti y a mí. Y lo hizo porque quería rescatarnos de nuestra muerte. Para ello, tú y yo necesitamos poner nuestra fe en eso. ¿En qué? En que Él realmente ocupó nuestro lugar de castigo. Toda acción tiene una consecuencia y todo pecado tiene un castigo. Y si tú reconoces que tus pecados han ofendido a Dios, tienes que saber que hay un castigo que pagar, pero no lo podemos pagar por nuestra cuenta propia. Es Dios quien a través de su Hijo Jesucristo y el derramamiento de su sangre se hace efectivo el pago de tu pecado y por lo tanto ya no lo tienes que pagar tú. Si has puesto tu fe en eso, entonces tus pecados te son perdonados en Cristo Jesús. ¿Crees esto? ¿Tienes fe en ello? Ahí está, nuestra hermana Chelita nos está ayudando con la frase. Tienes que tener fe en lo que acabamos de decir. Y segundo, arrepintámonos pues de toda nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestras ganas de estar amarrados al sistema en lugar de estar aferrados al Señor. Y podrá responder de manera acertada a la pregunta, ¿amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Quisiéramos que todos los seres humanos respondamos, amo más la gloria de Dios, porque me he arrepentido y le he entregado mi vida a Jesucristo. En esta hora vamos a orar y entreguémosle pues nuestra vida al Señor, nuestro corazón y todo lo que somos. Él es digno de alabanza, de adoración por toda la eternidad. Señor, queremos entregarte nuestras vidas en pleno conocimiento, en plena certidumbre de que todos nuestros pecados son borrados en la cruz. Hoy, pues, nos arrepentimos y te entregamos nuestras vidas. Decidimos no insistir más en el pecado y no insistir más en la maldad. Ahora queremos girar para encontrarnos contigo y seguirte, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a serte fieles y leales, y nos ponemos toda nuestra fe y nuestro arrepentimiento solamente en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te entregamos nuestras vidas. Amén y amén.